Nos referimos hoy a un tema central en la formación sacerdotal, que es la conexión entre el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y la enseñanza del Concilio Vaticano II. Es una conexión central en la Iglesia de nuestra época, no solo porque manifiesta lo más íntimo del ministerio del presbítero y del obispo, sino porque presenta un plan de profundización y de acción pastoral para nuestro tiempo que está centrado en la figura del ministro ordenado, del presbítero y del obispo. El Concilio Vaticano II, como sabemos, enseña que la Iglesia está hecha por todos los fieles, no solamente por los ministros ordenados, pero desde el punto de vista pastoral, que es una de las preocupaciones principales de este concilio último, la figura del presbítero adquiere un papel capital. No se puede hacer la renovación de la vida de la Iglesia que pretende el concilio sin que el sacerdote tenga conciencia de su propia misión, de su propio ser, de sus propias posibilidades apostólicas. Como veremos, en el Concilio Vaticano II es central elevar la figura del sacerdote a un papel principal en la vida de la Iglesia desde el punto de vista del apostolado, de la evangelización. No se trata solamente de reflexionar acerca de los obispos, el concilio lo hace en un decreto especial, Christus Dominus, sino muy especialmente hacer una profundización teológica respecto de la figura del sacerdote para que en las circunstancias del mundo y de la Iglesia contemporáneas se despliegue todo su poder. Como vamos a recordar en esta conferencia, para Santo Tomás el presbítero y el obispo son iguales en lo más importante. Son iguales en su referencia a la Eucaristía, que es lo principal del ministerio sacerdotal. Más aún, es la realidad primera de la Iglesia. La Eucaristía es, en cierta manera, la Iglesia. Cuando Lumen Gentium, recordábamos, decía que la Iglesia es sacramento universal de salvación para todos los hombres, se está refiriendo a la unidad de la Iglesia que está contenida en la Santísima Eucaristía. El sacerdote y el obispo son principalmente ministros de la Eucaristía. Y por eso es muy importante comprender el sacramento del orden a partir de la Eucaristía, que es en cierta manera su objeto principal. Los otros sacramentos se ordenan a la Eucaristía y toda la acción de la Iglesia, desde el punto de vista de la enseñanza y también del gobierno de las almas y de las comunidades, está ordenada a la Eucaristía. Por eso el obispo y el presbítero son principalmente no solo ministros de la Eucaristía, sino contempladores de la Eucaristía. Son aquellos unidos principalmente a la Eucaristía por una gracia perfecta. Y si, como veremos, el carácter sacerdotal, que se despliega de una manera especial en el episcopado, se extiende en el episcopado al gobierno universal del cuerpo místico, constituye uno de los elementos del orden sagrado, un efecto del orden sagrado. La gracia sigue siendo el efecto principal del orden sagrado como sacramento. La gracia que recibe
el presbítero, la gracia que recibe el obispo. Mientras que el carácter no puede crecer, es siempre el mismo, de una vez para siempre y para la eternidad, la gracia sí puede crecer. Y por eso el ministerio sacerdotal y episcopal no depende solo de la perfección otorgada por esta gracia cuasi carismática, aunque superior al carisma, que es el carácter, sino que depende principalmente de la gracia santificante. Cada presbítero y cada obispo despliega su ministerio no simplemente porque está marcado por el sello de Cristo, por el sello del orden, como antes lo fue por el sello de la confirmación y del bautismo, sino que despliega su ministerio por la gracia que tiene, que adquiere una capacidad especial en unión con este carácter. La gracia es dada para todos, es el fin de la vida de la Iglesia, la vida divina que es comunicada por el Padre al Hijo y en el Hijo es comunicada a todos los fieles. La gracia santificante es lo principal de la vida de la Iglesia y es el fin de todos los sacramentos, especialmente en la plenitud que adquiere en la Eucaristía. El sacramento del orden está inmediatamente ordenado a la Eucaristía entendida en su plenitud. No es solamente la Eucaristía como signo sensible, es decir, como comunión sacramental externa, bajo las especies del pan y del vino, sino que se trata de lo que Santo Tomás denomina comunión espiritual. Lo principal de la Eucaristía es la comunión espiritual, no la comunión sacramental. La comunión sacramental es un instrumento para la comunión espiritual. La Eucaristía es un sacramento, es decir, un instrumento sensible, un instrumento eficaz de la gracia que produce algo superior al instrumento, que produce el fin del instrumento, que es la gracia santificante, la gracia gratum faciens, que se encuentra en plenitud en la Eucaristía. El ministerio sacerdotal está ordenado inmediatamente a la Eucaristía y en esto es muy claro Santo Tomás, el obispo y el presbítero son iguales, porque ambos están ordenados a la Eucaristía y ambos celebran la Eucaristía. Es la misma la Eucaristía celebrada por el obispo y por el presbítero. En esto tienen igualdad. La diferencia se encuentra en la ordenación del cuerpo místico que surge de la Eucaristía. En el obispo hay una plenitud en esta ordenación y el sacerdote recibe de una manera particular esto que el obispo tiene de una manera universal. Sin embargo, en esta recepción por parte del sacerdote hay grados, hay diferencias exteriores, evidentemente uno puede ser párroco, puede no serlo, puede tener una misión, puede tener otra, pero la diferencia fundamental es siempre interior, es la gracia. En este sentido, un presbítero puede tener más gracia y más plenitud que un obispo o que otro presbítero. Hay diferentes grados y además hay una evolución. No es lo mismo lo que puede realizar un sacerdote joven normalmente, salvo excepciones debidas a la acción directa de Dios que otorga su gracia, que lo que puede hacer un sacerdote que tiene más experiencia, por ejemplo, en el gobierno espiritual de las personas y de las comunidades. Hay muchas diferencias que dependen principalmente de la gracia y del crecimiento de la gracia. Entonces, no hay que imaginarse la vida del sacerdote como una aplicación de un método riguroso que se aprende desde el principio y se aplica hasta el final. Hay una evolución espiritual y esa evolución espiritual tiene su consecuencia también
en el apostolado y en la fecundidad espiritual de la acción del presbítero, que depende principalmente de la gracia santificante suya personal, que adquiere una modulación especial, una característica especial, en cuanto está unida intrínsecamente con el carácter sacerdotal. Esta unión exige inmediatamente la santidad del presbítero. Lo han recordado diversos documentos del magisterio de la Iglesia, muy especialmente el Papa San Pío X, que se ocupó directamente de la vida espiritual, de la santidad de los sacerdotes, y lo retoma el Concilio Vaticano II. Volvamos al objeto específico de estas reflexiones, la conexión con la doctrina de Santo Tomás en los documentos del Concilio Vaticano II. Tenemos un primer punto de referencia que está dado en el decreto Optatam Totius, que se refiere a la formación sacerdotal. Aquí indica cómo debe ser el estudio de la teología. Es evidente que el concilio indica esto porque ha asimilado esta manera de realizar la teología, que es justamente la propia de Santo Tomás de Aquino. Pero refirámonos más ampliamente al contexto de esta referencia, comenzando ya por la formación filosófica. Dice en el número 15, enséñense las disciplinas filosóficas de forma que los alumnos lleguen por encima de todo a un conocimiento sólido y coherente del hombre, del mundo y de Dios, apoyados en el patrimonio filosófico de perenne validez, teniendo también en cuenta las investigaciones filosóficas de la Edad Moderna, particularmente aquellas que ejercen mayor influjo en la propia nación y los últimos progresos de la ciencia. De esta manera, con el recto conocimiento de la mentalidad de la época actual, los alumnos estarán preparados a tiempo para dialogar con los hombres de su época. La historia de la filosofía ha de enseñarse de forma que los alumnos, a la vez que conocen los últimos principios de los diversos sistemas, retengan cuanto hay de probadamente verdadero en ellos y puedan descubrir y refutar las raíces de los errores. Aquí hay indicaciones preciosas. En primer lugar, la filosofía perenne. Esto significa la filosofía que responde a la verdad de las cosas. Es evidente que antes de Santo Tomás también había una filosofía perenne. La filosofía no se identifica propiamente hablando con la doctrina de un autor, ni siquiera con la de Santo Tomás. Por eso no nombra a Santo Tomás directamente, aunque es claro que se refiere a toda la tradición anterior en la cual se indica como guía de los estudios filosóficos y no solamente teológicos a Santo Tomás de Aquino. Esto es así por una razón muy simple, porque la filosofía es ciencia y la ciencia está en cada uno que ejercita esta ciencia. Nuestra ciencia no es subjetivamente la que tenía Santo Tomás, sino la nuestra, la de cada uno, la de cada persona que ejercita su inteligencia, en este caso la de los seminaristas o después de los sacerdotes que ejercitan su propio hábito científico. Entonces, esta filosofía perenne es la filosofía que responde a la verdad de las cosas. Para guiarse en esta filosofía perenne, la Iglesia moderna especialmente propuso la guía de Santo Tomás de Aquino. Pero aquí leemos algo más que desarrolla el Papa Juan Pablo II en Fides et Ratio, y es que
en Santo Tomás encontramos el modelo correcto de hacer filosofía. Y retomando lo que dice el concilio, en este modelo correcto está en primer lugar el discernimiento de la verdad de las cosas. Recordemos lo que dice el mismo Aquinate en el comentario al libro del cielo y del mundo de Aristóteles. El estudio de la filosofía no es para saber lo que pensaron los hombres, sino cuál sea la verdad de las cosas. Studium philosophiae non est ad hoc quod sciatur qui domines enserint, sed qualiter se habeat veritas rerum. Cuál sea la verdad de las cosas, eso es lo que interesa a la filosofía, no lo que dijeron los hombres. Ahora, estudiar lo que dijeron los hombres, dice el concilio, es importante para entender la mentalidad de aquellos hacia los cuales nos dirigimos. Hemos reflexionado ya acerca de las corrientes de la filosofía moderna que influyen más. Aquí habla de la propia nación. El mundo está más globalizado que en la época del concilio y es evidente que las filosofías que influyen en todo el mundo son fundamentalmente las mismas y a estas nos hemos ya referido. Para captar adecuadamente el significado de estas filosofías en el mundo contemporáneo, no solo hay que retener los elementos verdaderos, que pueden ser muchos en el caso de las filosofías cristianas, incluso modernas, o pueden ser pocos o incluso nulos en el caso de algunas filosofías explícitamente contrarias a la verdad del cristianismo, por ejemplo, la filosofía de Nietzsche o la psicología de Freud. En esos casos hay una unidad intrínseca en todo el sistema que impide prácticamente tomar verdades particulares de estos pensamientos porque están todas conectadas entre sí. Otra cosa sería Pascal o Francisco Suárez, que son filósofos modernos, pero son cristianos y hay verdades que se pueden tomar de sus pensamientos. U otros filósofos como Rosmini o incluso otros posteriores del siglo XX que son cristianos pero no son tomistas. En estos casos se pueden considerar verdades y descartar errores, que es lo que dice propiamente el concilio. Pero el concilio dice esto no solo para tomar las filosofías como una especie de cantera de la cual extraer materiales, sino para dialogar. Y dialogar significa también discutir y refutar los errores, lo dice explícitamente el concilio. O sea, los alumnos que estudian filosofía tienen que conocer de modo científico cómo refutar los errores filosóficos. Esto es en la mentalidad del concilio, especialmente en el decreto Presbyterorum Ordinis, es capital. El concilio piensa que esta época, que es más compleja, tiene más desarrollo racional, científico, etcétera, requiere una guía por parte de los sacerdotes superior a la de épocas pasadas. Entonces, en la contemplación del concilio no son suficientes los obispos para guiar la Iglesia. Hace falta que participen los presbíteros de esta guía de la Iglesia. Y para eso deben tener una capacidad intelectual superior a la de otras épocas. Recordemos, antes del Concilio del Trento ni siquiera existían los seminarios, o sea, los presbíteros se ordenaban a veces con muy poco conocimiento filosófico, teológico, etcétera. Otras veces eran excelentes, pero no había una norma común. El Concilio de Trento establece la necesidad de la formación en los seminarios y el Concilio Vaticano II profundiza lo que dijo el Concilio de Trento en referencia a la situación de nuestra época. Por supuesto, esto ha sido mal entendido
ha sido entendido en el sentido de que ahora, después del concilio, cada uno puede elegir el sistema filosófico que le parece más adecuado, o peor todavía, en el sentido de que hay que reemplazar la filosofía de la tradición, especialmente de Aristóteles, de Santo Tomás, por la filosofía moderna, porque es la que corresponde al diálogo con los hombres de nuestro tiempo. Esto es explícitamente contrario a la mente del Concilio Vaticano II, que de ninguna manera caía en el relativismo filosófico y cultural. Por el contrario, la intención del concilio es recuperar toda esta nueva capacidad que hay en el ministerio sacerdotal, también desde el punto de vista intelectual, para iluminar la situación cultural de nuestra época, y esto significa no para que la Iglesia y los sacerdotes se adecuen a las diversas filosofías dominantes, sino muy por el contrario, para que con su capacidad filosófica sean capaces de guiar la cultura y de restaurarla y de reformarla en el sentido de la verdad de las cosas, como decía Santo Tomás. El objeto último es la verdad de las cosas, la realidad, así como es, así como ha sido creada por Dios. De otra manera, se cae en un relativismo mental que reduce la filosofía a una especie de literatura subjetiva en la que cada uno, cada comunidad, cada seminario elige la corriente filosófica o las corrientes que más le agradan o que más le parecen adecuadas a la mentalidad del contexto. No es esta la intención del concilio. Muy por el contrario, es la de profundizar en un apostolado cultural que tiene que tener su guía fundamental, como todo apostolado, en los obispos y los presbíteros, no solo en los obispos, en los presbíteros. Aquí no se trata simplemente de una visión verticalista de la cultura, No es que la cultura desciende del Papa a los obispos y de los obispos a los presbíteros, porque esto correspondería más bien a una visión idealista de la Iglesia, a la Iglesia como una especie de espíritu absoluto hegeliano que evoluciona según una planificación única. No es esta la visión real de la cultura, de la filosofía y de la teología en la Iglesia. La cultura, filosofía y teología dependen de la verdad de las cosas, que la conocemos por la razón y la conocemos por la revelación. Entonces, la fidelidad fundamental no es a la mente subjetiva del Papa o a la mente subjetiva del obispo de cada lugar o del obispo de turno en el mismo lugar, sino que es fidelidad fundamental a la verdad de las cosas. Fidelidad a la creación, conocida por la luz natural de la razón que participa del conocimiento de Dios, y fidelidad a la revelación que nos enseña la verdad más profunda. El sacerdote es un ministro de la verdad. Es un ministro que tiene una capacidad propia, que no es idéntica a la del laico. Por supuesto, la tiene en el orden sacramental, puede celebrar la Eucaristía, otros sacramentos, pero la tiene también en el ámbito intelectual. El sacerdote es una persona que tiene su inteligencia sellada por una gracia especial, el carácter, que le permite recibir la gracia santificante y por tanto la luz de la revelación de una manera especial y que tiene su repercusión incluso en el orden filosófico.
Santo Tomás, hablando de los sacramentos, conecta los sacramentos con las virtudes y dice que la virtud más característica del presbítero es la prudencia. Ahora bien, la prudencia está en la razón práctica, es decir, está en el entendimiento en cuanto ordena los actos humanos de la persona y de la comunidad. En el sacerdote hay una referencia esencial a el ordenamiento de la comunidad. No es ordenado simplemente para guiar su propia persona, sino para guiar la comunidad de la Iglesia en sus diversos niveles y formas. Entonces, la inteligencia del sacerdote está configurada por el sacramento de modo tal que la virtud de la prudencia natural y sobrenatural, es decir, adquirida e infusa por la gracia, configura su pensamiento de manera tal de poder guiar en la práctica la vida de una manera eficaz y conforme a la verdad, que quiere decir de una manera eficaz y conforme al fin, que es siempre la contemplación natural y sobrenatural de Dios. Recordemos que para Santo Tomás la prudencia no es una virtud autónoma, depende de virtudes superiores. Ya en el orden intelectual depende de la sabiduría, depende del intelecto, depende de la ciencia, que son virtudes intelectuales contemplativas. Mucho más depende la virtud infusa de la prudencia de la contemplación sobrenatural, fundada sobre la fe y sobre los dones del Espíritu Santo. Por eso, el sacerdote, para cumplir su misión, debe ser eminentemente contemplativo. Contemplativo en el orden natural por la filosofía recta, adecuada, contemplativo en el orden sobrenatural por su unión con la vida de la Santísima Trinidad, especialmente a través de la Eucaristía. Avancemos en el texto de Optata Totius. El mismo método de enseñanza debe suscitar en los alumnos el amor a la verdad. La palabra filosofía contiene amor en sí, amor a la sabiduría. Así, la filosofía debe ser enseñada de manera tal que suscite el amor, un amor natural y un amor sobrenatural a la sabiduría. Dice después, refiriéndose a la teología: las disciplinas teológicas han de enseñarse a la luz de la fe bajo la dirección del magisterio de la Iglesia, de tal forma que los alumnos reciban con toda exactitud de la divina revelación la doctrina católica, ahonden en ella, la conviertan en alimento de su propia vida espiritual y puedan anunciarla, exponerla y defenderla en el ministerio sacerdotal. Aquí se refiere también a la defensa de la fe. Y cita a San Buenaventura, que es otro de los grandes teólogos a los cuales debe referirse el pensamiento católico. Es importante subrayar la conexión entre la teología y la vida espiritual. La teología debe suscitar la contemplación sobrenatural, la contemplación mística sobrenatural fundada sobre la gracia. De otra manera, la teología se convierte en algo frío y, como decíamos, en una especie de filosofía de la religión, que no es lo mismo que la teología. La teología es la participación del conocimiento que Dios tiene de sí mismo, un conocimiento que está intrínsecamente
unido al amor. De nuevo dice que hay que estar en condiciones de refutar los errores. La teología no tiene que ser una especie de irenismo intelectual. La teología debe ser, dice el texto, en primer lugar, precisa. Cuando se crece en la verdadera teología, se crece en precisión y no al revés. Si alguien percibe que su mente es cada vez más confusa, tiene que hacer un examen de conciencia y analizar cómo es su formación teológica. ¿Por qué la formación teológica, en vez de producir la precisión mental, la acribía, produce confusión? Que es lo contrario del conocimiento. El conocimiento, especialmente el conocimiento humano, requiere el juicio, requiere el discernimiento, la discreción, la distinción. La verdadera teología es precisa, pero además la verdadera teología produce una connaturalidad con la verdad que a su vez tiene como resultado una disonancia respecto del error. En la verdadera teología se reconoce inmediatamente el error, al menos después de un razonamiento adecuado, y dice el concilio, en la formación de los sacerdotes tiene que aprenderse la teología de manera tal de poder confutar los errores, que son errores filosóficos y también errores propiamente teológicos. El sacerdote de hoy tiene que ser teólogo. Tiene que ser teólogo. Por eso se requiere una determinada capacidad intelectual para la llamada al sacerdocio por parte de la Iglesia en el contexto actual. Y esto en razón de que el ministerio sacerdotal no es un don dirigido a la persona simplemente, sino que es una gracia dirigida al bien común de la Iglesia y de toda la comunidad. Y por eso corresponde a la Iglesia discernir cuáles son los requisitos, las aptitudes necesarias para ejercitar el ministerio sacerdotal en un determinado contexto, en una época. El Concilio Vaticano II claramente indica, para las circunstancias difíciles, complejas del mundo de hoy, hace falta un desarrollo intelectual proporcionado, sea en filosofía, sea en teología. Y dice todavía: fórmense con especial diligencia en el estudio de la Sagrada Escritura, la cual debe ser como el alma de toda la teología, etc. Dispóngase la enseñanza de la teología dogmática de manera que en primer lugar se propongan los temas bíblicos, explíquense a los alumnos la contribución de los padres de la Iglesia de Oriente y de Occidente para la transmisión de la fe, para la transmisión fiel y al desarrollo de cada una de las verdades de la revelación, así como la historia posterior del dogma, considerada también su relación con la historia general de la Iglesia. Tras esto, para ilustrar de la forma más completa posible los misterios de la salvación, aprendan los alumnos a profundizar en ellos y a descubrir su conexión por medio de la especulación bajo el magisterio de Santo Tomás. Enséñeseles a reconocer estos misterios siempre presentes y operantes en las acciones litúrgicas y en toda la vida de la Iglesia, y aprendan a buscar a la luz de la revelación la solución de los problemas humanos, a aplicar sus verdades, sus eternas verdades a la mudable condición de la vida humana y a comunicarlas de un modo apropiado a sus contemporáneos, etcétera. Y después tiene un punto especial referido al estudio de las religiones que están presentes en el contexto de una determinada sociedad donde se forman los sacerdotes. De nuevo, aquí hay una diferencia. Ahora
hay una mezcla de religiones, así como hay una mezcla de ideologías. Por eso en la práctica cada vez más es necesario tener un conocimiento no solo de las corrientes filosóficas, sino también de las distintas posiciones religiosas. Respecto de eso, el concilio subraya nuevamente que es necesario discernir en las religiones los errores y saber refutarlos. Introdúzcanse también a los alumnos en el conocimiento de las otras religiones más extendidas en cada región, a fin de que conozcan mejor lo que por divina disposición tienen de bueno y verdadero. Aprendan a refutar sus errores y sean capaces de transmitir la plena luz de la verdad a los que carecen de ella. O sea, el fin de conocer las religiones no es simplemente acoger a todos y dejarlos como están, sino, por un lado, conocer lo que hay de verdad en las distintas posiciones religiosas, por ejemplo, lo que corresponde a una religiosidad natural, a la ley natural, y refutar los errores para que estas personas o estas comunidades puedan acercarse a la verdad. Esta visión del propio Concilio Vaticano II sobre la función de la filosofía y de la teología de Santo Tomás de Aquino nos hace comprender un aspecto esencial de la doctrina del propio concilio, que está en el decreto Presbyterorum Ordinis, que es uno de los documentos capitales del Concilio Vaticano II. El concilio, más que desarrollar la teología del episcopado in Christus Dominus, que tiene un carácter más jurídico, desarrolla principalmente la teología del presbiterado en Presbyterorum Ordinis. Y aquí el modo de hablar nos indica claramente cómo la visión última del concilio respecto del sacramento del orden es la de desplegar en todo lo posible la capacidad, la potencialidad que está escondida, que está secreta o mística en el sacramento del orden. Dicho en otros términos, el concilio, al revés de lo que normalmente se interpreta, no quiere alejar el presbítero del obispo, sino muy por el contrario, acercar la condición del presbítero a la del obispo. Es decir, hacer que en esa igualdad fundamental que hay entre el presbítero y el obispo se desplieguen todos los elementos posibles en el orden espiritual y en el orden intelectual, de manera tal que el presbítero se acerque a esa plenitud que tiene el obispo para evangelizar de una manera más eficaz en el mundo de hoy. Dicho de otro modo, el concilio intenta que los presbíteros sean verdaderas cabezas, que sean verdaderos líderes, que sean los verdaderos jefes del pueblo, de la comunidad. Por supuesto, no se trata de un gobierno político humano, se trata de un gobierno espiritual. Pero este gobierno espiritual incluye por necesidad aspectos naturales, ya por el hecho mismo de que el orden es un sacramento, es decir, es un signo sensible de la gracia. Un signo sensible que requiere un uso intelectual y una conexión con la capacidad intelectual y volitiva de las personas, de la persona del presbítero y de la persona de los fieles. Entonces, el presbítero opera verdaderamente en la persona de Cristo cabeza. Y sobre esto, el concilio usa en latín una palabra muy clara que es cooperatores. Los presbíteros son cooperadores del orden episcopal, es decir, que operan junto con.
los obispos. No dice simplemente que están subordinados, ni siquiera dice que son colaboradores, que es una palabra que se encuentra en algunas traducciones. Dice directamente que son cooperadores, que operan juntamente con el obispo. La intención del concilio es entonces elevar la capacidad de los presbíteros de manera tal que puedan ser cabezas del pueblo, como lo es de una manera universal el obispo o el papa. Recordemos que para el pueblo fiel, en la práctica, y en este caso la práctica es muy importante, suele ser más de guía el presbítero que tienen a su alcance, que guía a su comunidad, que el propio obispo, al cual muchas veces no conocen, o que el papa, del cual no conocen tampoco la enseñanza o la conocen de una manera muy filtrada por los medios de comunicación, etc. Entonces, el que tienen inmediatamente a su alcance las personas y las comunidades es el presbítero. Y por eso es tan importante el magisterio del presbítero. El presbítero es guía y además es maestro. El magisterio de la Iglesia llega a los fieles muchas veces, no a través de los documentos pontificios o de los documentos de los obispos o de los episcopados, sino a través de la enseñanza del presbítero. Y eso tiene una razón teológica fundamental, porque es el presbítero el que representa a Cristo inmediatamente para los fieles. El que habla con ellos, el que dialoga, el que los conoce, el que los reprende, el que los impulsa. Habría muchos aspectos para profundizar en la teología que tiene el Concilio Vaticano II sobre el presbiterado, que despliega su plenitud si la leemos a la luz de la teología de Santo Tomás de Aquino, que inspiró fundamentalmente el pensamiento del concilio. Tenemos unos libros, aquí hay un libro que escribí hace un tiempo, Sacerdocio y Plenitud de Vida, Teología y Espiritualidad Sacerdotal en el Concilio Vaticano II y en Santo Tomás de Aquino. Lo dejaré aquí para que lo estudien, si es que no está en la biblioteca. Hay otro más sobre el presbiterado y la vida religiosa, renovación espiritual y contemplativa. Me refiero a la vida religiosa porque el presbítero, por la naturaleza de su ministerio, es un consagrado y por tanto un religioso. No hay que tener miedo de conectar el ministerio sacerdotal con la vida religiosa, porque es intrínseca esta al ministerio sacerdotal. Santo Tomás dice no simplemente que el presbítero tiene una promesa de castidad, como se entiende ahora, sino que tiene un voto de castidad, dice Santo Tomás. Un voto que es una gracia especial que se expresa exteriormente para sellar el compromiso con Dios de seguir, en este caso, la castidad. Algo semejante hay que decir respecto de la obediencia y de la pobreza. Evidentemente se viven de maneras diferentes, que como están en las reglas religiosas, en las distintas comunidades, pero hay un elemento fundamental. El presbítero, por más que pueda tener bienes propios, tiene que ser desprendido, sobre todo desde el punto de vista espiritual, no solo de los bienes materiales, que es lo más fácil, sino que tiene que ser desprendido de los bienes espirituales, tiene que ser totalmente desprendido, tiene que tener una pobreza espiritual, y lo mismo tiene que tener una obediencia que no es siempre expresada externamente en la vida religiosa, y hay una expresión externa más detallada,
en la vida religiosa reconocida como tal, con una regla o constituciones, etcétera, pero de cualquier modo tiene que tener un espíritu de obediencia, que es en primer lugar obediencia a Cristo, obediencia a la verdad y también obediencia al obispo, al papa, entendida de una manera profunda. No se trata simplemente de los actos externos. La obediencia en el sentido estricto se refiere a los actos externos, no internos. Pero la obediencia en el sentido perfecto se refiere a la interioridad. Y esta interioridad depende de que se reconozca en el superior efectivamente un padre al cual seguir. Entonces, no es la misma la obediencia interior que se ejecuta respecto de cada superior, porque efectivamente los superiores tienen su ámbito de jurisdicción, su ámbito de gobierno, y en eso externamente, cuando no se trata de órdenes ilegítimas porque o son contradictorias o son contrarias a la ley natural o a la ley divina, en este caso, por más que se expresen exteriormente, no tienen ningún valor. Por más que se haga una ley externa, si esta es contraria a la revelación o a la ley natural, es nula y no requiere obediencia. Estamos hablando de una obediencia más espiritual, más interior. Eso requiere el reconocimiento de la capacidad espiritual y de la capacidad intelectual también del superior. No se ejecuta de la misma manera. No es lo mismo un obispo santo que un obispo que no es santo. Entonces, seguir los consejos del obispo santo está más en la línea de la gracia, del impulso del Espíritu Santo, que seguir los consejos de un obispo que es pecador, que no es santo o que tiene una doctrina equivocada. Entonces, eso requiere un discernimiento interior. Por eso la Iglesia crecientemente distingue el fuero interno del fuero externo. Teóricamente, la unidad entre ambos aspectos sería algo positivo. Cuando surgió la vida religiosa en el desierto, en Egipto, los discípulos iban a buscar un padre espiritual y después se organizó la vida, así surgió la vida religiosa. Primero estaba el padre espiritual y después la regla. Ahora es al revés, en general. Primero está la regla, el monasterio, el convento, la casa religiosa y después está la guía espiritual. Y por eso ahora sí es necesario hacer esta distinción de un modo mucho más claro. No quiere decir que siempre haya que hacerla y que no pueda ser incluso más perfecto que aquel que guía la vida espiritual, guíe también la vida externa. Pero bueno, esto nos llevaría a otro campo que es más directamente referido a la teología espiritual. Para completar la presentación que decíamos acerca del sacramento del orden y el Concilio Vaticano II, quisiera referirme a dos aspectos esenciales que están en la teología del sacramento, en la Suma Teológica de Santo Tomás, y que constituyen la base del pensamiento del Concilio Vaticano II sobre el presbiterado. El primer aspecto se refiere a la gracia de Dios como efecto de los sacramentos. En la cuestión 62 de la tercera parte se trata del efecto principal de los sacramentos, que es la gracia. Esto es muy importante de recordar. Muchas veces pensamos que lo principal del ministerio sacerdotal y del efecto del sacramento del orden es el carácter,
Y en cambio no es así. Lo principal del sacramento del orden, como de todos los sacramentos, es la gracia. Es la gracia santificante. Entonces, el sacerdote será tanto más o menos perfecto, no en cuanto utiliza simplemente su carácter, sino en cuanto posee la gracia de una manera más o menos perfecta. Como hemos recordado, el carácter es siempre igual, y el mismo presbítero lo tiene igual desde el principio hasta el final, puede hacer lo mismo con el carácter. Pero no es lo mismo la gracia, porque la gracia crece por naturaleza. Dios otorga una gracia más amplia, y por eso, crecientemente, el ministerio sacerdotal puede adquirir una plenitud. Una plenitud que se proyecta en la vida de los fieles de una manera creciente. Dice aquí Santo Tomás: es necesario afirmar que los sacramentos de la nueva ley causan en cierto modo la gracia. Por los sacramentos de la nueva ley queda el hombre incorporado a Cristo, según lo que dice el apóstol a propósito del bautismo en Gálatas 3. Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Pero el hombre no se hace miembro de Cristo, sino por la gracia. Y después se refiere al modo de causar la gracia de los sacramentos de la nueva ley. Se administran por disposición divina para causar ellos la gracia. Y por eso dice San Agustín contra Fausto: todas estas cosas, habla de los sacramentos, se realizan y pasan, pero la virtud, o sea, la de Dios, que por ella se opera, permanece siempre. Y esto es a lo que propiamente hablando se llama instrumento, a aquello mediante lo cual uno actúa. Y por eso se dice en la carta de Tito: nos salvó por el lavado de la regeneración. O sea, todos los sacramentos por sí mismos producen algo principal que no pasa, y es la gracia. Mientras la celebración del sacramento pasa, la gracia permanece, salvo que se pierda por un acto contrario. Ahora, es importante también entender que la gracia adquiere una modalidad especial según cada sacramento y también según el sacramento del orden. Es siempre la gracia santificante, la participación de la vida divina, de la vida de la Trinidad, pero en el orden sagrado adquiere una modalidad especial, que es esencial en el ministerio sacerdotal. Esta gracia, con esta modalidad, está en el centro del ministerio sacerdotal. La gracia, considerada en sí misma, perfecciona la esencia del alma en cuanto le comunica una cierta semejanza con el ser divino. Y lo mismo que de la esencia del alma dimanan sus potencias, así de la gracia fluyen a las potencias del alma ciertas perfecciones que se llaman virtudes y dones, por las que las mismas potencias son vigorizadas en orden a sus actos. Pues bien, los sacramentos se ordenan a producir unos efectos especiales necesarios en la vida cristiana. El bautismo, por ejemplo, se ordena a producir cierta generación espiritual por la que el hombre muere a los vicios y se hace miembro de Cristo. Y este ciertamente es un efecto especial, distinto de los actos de las potencias del alma. Y lo mismo se diga de los otros sacramentos. Por tanto, como las virtudes y los dones añaden a la gracia en general un perfeccionamiento de las potencias en orden a sus actos,
Así la gracia sacramental añade a la gracia en general y a las virtudes y los dones un auxilio divino para conseguir la finalidad del sacramento. Y en este sentido, la gracia sacramental añade algo a la gracia de las virtudes y de los dones. Y en el caso del ministerio sacerdotal y episcopal, lo que añade es la capacidad de perfeccionar. Dionisio, el Areopagita, en el libro de la jerarquía eclesiástica, explica cómo desciende la gracia divina, la luz de Dios, a través de los ángeles, siguiendo por la jerarquía constituida por los sacramentos, especialmente por el sacramento del orden, en sus 3 grados, hacia los fieles. A través de los monjes, dice él, que son los consagrados a Dios, los que están más cerca de los sacerdotes. Esta gracia desciende como iluminando y perfeccionando. Por eso lo propio del ministerio sacerdotal y episcopal es perfeccionar a los fieles. Pero perfeccionarlos principalmente desde el punto de vista espiritual. No se trata solamente de administrar los sacramentos o de enseñar la doctrina o de tener una jurisdicción, sino de perfeccionar espiritualmente. Por eso lo principal en el ministerio sacerdotal es, en cierto modo, la paternidad espiritual. Cada presbítero y cada obispo es un padre espiritual, principalmente es un padre espiritual, que no solo genera, sino que perfecciona la vida de la gracia en los fieles, sea de modo personal, sea de modo comunitario. Y para entender esto mejor, es necesario referirse al otro efecto que produce el sacramento, tratado en la cuestión 63 de la tercera parte, que es el carácter. ¿Cómo entiende Santo Tomás el carácter? Santo Tomás desarrolla 2 visiones complementarias. Una que refiere el carácter al sacerdocio de Cristo. En las cuestiones anteriores, hablando de la encarnación, había dicho que Cristo es sacerdote en cuanto hombre, no en cuanto Dios. En cuanto hombre es sacerdote, es mediador. El carácter implica una participación determinada de este sacerdocio de Cristo. Y en el caso del carácter del sacramento del orden, esta participación tiene una peculiaridad. La otra línea es más misteriosa, según la cual desarrolla la teología del carácter, y es menos personal de Santo Tomás, pero en cierta manera más inspirada. El carácter es un sello de la Trinidad, es un sello de la Trinidad. O sea, por una parte el carácter incorpora a la persona de Cristo, permite obrar según el sacerdocio de Cristo, la mediación de Cristo. Por otra parte, el carácter permite obrar según el sello de las 3 personas divinas. Y en este sentido, el presbítero es ministro del Padre, ministro del Hijo y ministro del Espíritu Santo. O sea, obra en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Para descubrir esta ministerialidad es esencial considerarla en relación con el efecto principal del sacramento del orden, que, como dijimos, es la gracia santificante en su forma propia de gracia sacramental correspondiente a este sacramento del orden. Dice Santo Tomás: citando la segunda carta a los Corintios, es Dios el que nos ungió y nos marcó con su sello y depositó las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pero el carácter viene a ser cierto sello
Luego parece que Dios por los sacramentos imprime su carácter, es decir, es un sello divino este carácter. Y más adelante, en el artículo 3, cuando explica que el carácter sacramental es el carácter de Cristo, pone el siguiente texto de algunos teólogos. El carácter es una señal distintiva grabada en el alma racional, donde el carácter eterno imprime la eternidad creada a imagen de la Trinidad creante y recreante, y que distingue a los no marcados en el comportamiento de la fe. Este es un texto que toma Santo Tomás y que es muy inspirado. No lo hizo Santo Tomás, lo toma Santo Tomás. Y después concluye él sí, con su propia teología, a continuación, pero el carácter eterno es el mismo Cristo, según lo dicho en Hebreos 1, el cual, siendo resplandor de su gloria y figura, o sea, carácter de su sustancia, etc. Luego parece que el carácter ha de ser atribuido propiamente a Cristo. Bueno, en este texto, Santo Tomás se eleva por encima de la participación del sacerdocio de Cristo. Aquí, el sacramento del orden produce un efecto que configura a la divinidad de Cristo, a Cristo como Hijo de Dios, porque Él es el carácter eterno de Dios. Y como las personas están unidas entre sí por la perijóresis, por la circuncisión, cada persona está en la otra. Por eso, el que tiene el carácter del Cristo tiene el carácter del Padre y tiene el carácter del Espíritu Santo. El carácter es un sello de la Trinidad. Y este sello de la Trinidad tanto más se ejercita, actúa y es fecundo, cuanto más crece la vida espiritual de la gracia santificante. Por eso, intrínsecamente, el orden sagrado como sacramento implica la vida trinitaria y por tanto implica la santidad, implica la perfección espiritual. Una perfección espiritual que no es dada solamente para el bien del sujeto que recibe el sacramento, sino para el bien de toda la Iglesia, para el bien de la comunidad. Y por eso es esencial el crecimiento espiritual, el crecimiento en la vida trinitaria, el crecimiento en la vida de la gracia, el crecimiento en la contemplación del sacerdote y del obispo, del presbítero y del obispo. Porque no pueden hacer crecer la comunidad sino de esta manera. Recordemos, el presbítero es un padre espiritual. El presbítero es ministro de Cristo, no solo según su humanidad, en cuanto celebra los sacramentos, sino también según su divinidad, en cuanto santifica las almas y las hace reflejo del Padre. El sacerdote es ministro del Espíritu Santo porque es persona espiritual y suscita espiritualidad en los fieles. Por eso el sacerdote es ministro de la vida trinitaria. Configura la vida de los fieles en su persona y en su comunidad a la vida de la Trinidad. Esta visión, que es profundamente contemplativa, está asumida por el Concilio Vaticano II, que como recordamos es un concilio contemplativo. Es un concilio muy profundo, que no se limita simplemente a aclarar algunas verdades dogmáticas, sino que las profundiza a la luz de una contemplación de la vida divina y en la vida divina de la vida trinitaria.
y trata de proyectarla a la vida de toda la Iglesia para que sea el sacramento universal de salvación de todos los hombres. Sacramento que no es otra cosa que la Eucaristía misma, entendida en su plenitud. Eucaristía de la cual el ministro principal es el obispo y el presbítero. Por eso la vida del obispo y del presbítero se entiende en orden a la Eucaristía, y tanto más se fecunda cuanto más se configura la Eucaristía y contempla la Eucaristía. Gracias, doctor André, por compartirnos en este día toda esta visión de Santo Tomás de Aquino sobre el presbiterado y sobre todo la promoción también que es el Concilio Vaticano II en esta formación tomista en los formados al sacerdocio. Pues vamos a dar pauta a un espacio para preguntas hacia el doctor André. Si alguien gusta hacer un comentario o alguna pregunta, brindamos este espacio. Comienza Padre Alfonso. Aquí hay una pregunta. Padre, buenos días. Usted hablando respecto a las promesas sacerdotales, tocaba el punto de la pobreza espiritual, que es más importante que la pobreza material. ¿Será posible que nos pueda ampliar más este concepto? Bueno, es una bienaventuranza, felices los pobres, ¿no? En un evangelio se dice los pobres de espíritu y en otro se dice simplemente los pobres. Porque está en el centro del mensaje de nuestro Señor Jesucristo el desprendimiento de todas las cosas. Cuando dice que hay que tomar la cruz y seguirlo, no está simplemente hablando de la pasión. Por supuesto, hay que participar de la pasión de Cristo, pero no solamente de la pasión de Cristo, sino de la divinidad de Cristo que se expresa en la pasión. Ahora, la divinidad de Cristo está por encima de todas las cosas creadas y de todas las cosas materiales, de todas las cosas humanas. Por eso es necesario, como indican los grandes místicos, por ejemplo San Juan de la Cruz, desprendernos de todo para llegar a la perfección espiritual, que no es otra que la vida divina. Ese desprendimiento no se da solamente por la aceptación de la muerte en Cristo, sino que se da respecto de todas las cosas. Los autores espirituales son muy claros. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola en los ejercicios dice que hay que ser indiferentes a todas las cosas, a la salud, a la enfermedad, vida larga, vida corta, riqueza, pobreza, etc. Este es el desprendimiento fundamental. Ciertamente, la naturaleza humana, que es sensible, requiere cosas materiales porque necesitamos ejercitar los sentidos. El mundo material, fundamentalmente, ha sido creado por Dios en orden a los sentidos del hombre, para que los sentidos tengan los signos adecuados para el uso de su intelecto y para el funcionamiento de sus otras facultades, de la voluntad, de la afectividad, apetito concupiscible, apetito irascible. Todo depende de que el conocimiento intelectual sea el adecuado, y esto requiere signos sensibles. Ahora bien, estos signos sensibles no son simplemente los naturales, son también sobrenaturales. Decíamos, los sacramentos son signos, pero son signos sobrenaturales. En la Sagrada Escritura hay muchos signos, símbolos, que son sobrenaturales. E incluso en las personas hay muchos conocimientos de los sentidos internos que son sobrenaturales. La vida de los santos
está llena de estos fenómenos interiores, de cambio de las sensaciones, e incluso de visiones nuevas, de palabras, etc. Todo eso es un instrumento para algo superior al conocimiento natural, que es el conocimiento sobrenatural de la fe y de los dones del Espíritu Santo. También hacen falta signos sensibles, porque la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Ahora, esos signos sensibles, a lo largo de la historia de la humanidad y en un mismo momento, en circunstancias diferentes, en ambientes diferentes, en situaciones culturales diferentes, requieren una necesaria variedad. Si bien la cultura esencial es una, y es la que viene de la luz metafísica de la razón y de la gracia, sin embargo, hay otros aspectos de la cultura natural y sobrenatural que por necesidad son múltiples. Para adecuarnos correctamente a los signos sensibles que necesitamos para crecer en la gracia, hace falta desprendimiento. Porque hay que tomar unos y dejar de lado otros. Hay que tomar algunos en un momento y dejarlos en otro, y viceversa. Por eso no puede haber un criterio absoluto, una regla absoluta en el uso de las cosas materiales y de los signos sensibles. Pero hay algo que está detrás, que es el desprendimiento total. ¿Por qué? Porque lo que buscamos no es el conocimiento sensible, es algo superior. No solo es intelectual, es sobrenatural, es divino. Y Dios está por encima de todo lo material y de todo lo espiritual. Y por eso hace falta un desprendimiento absoluto. Pero además hace falta un desprendimiento para guiar la comunidad. Porque una cosa es la vida personal, el crecimiento de la santidad de un presbítero, que requiere siempre una pobreza como la de todos los cristianos, espiritual. Y otra cosa es la pobreza necesaria para guiar la comunidad. Porque hay que usar cosas y hay que dejarlas de lado. Hay que usarlas en un momento y dejarlas en otro, etc. Entonces, ese criterio no puede ser meramente extrínseco, no puede estar dado por una regla. Las reglas religiosas son buenas, los grandes santos hicieron reglas sobre esto, pero esas reglas son instrumentales, no pueden reemplazar lo más esencial de la vida cristiana, que es siempre espiritual. Entonces no se puede identificar la perfección espiritual con el uso o no uso de ciertas cosas sensibles. Y el concilio en eso es muy claro. Y lo dice no solo respecto del uso de las cosas materiales, también respecto de la ordenación del tiempo. Porque es claro que un sacerdote diocesano no puede vivir de la misma manera que un sacerdote monje que tiene una regla en una orden monástica. El orden principal, dice el concilio, en Presbyterorum Ordinis, tiene que ser interior. Y algo semejante sucede respecto de la pobreza y también respecto de la obediencia. La obediencia no es simplemente repetir materialmente lo que dice el superior, el papa, el obispo o el superior inmediato. La obediencia es algo mucho más profundo. Ciertamente requiere también esto, que es externo, pero que es instrumental. La obediencia principal es interior. Es obediencia a los signos de la voluntad divina, obediencia a la verdad, en primer lugar a la verdad revelada, después a la verdad natural, cognoscible por la luz natural de la razón. Y para eso necesitamos naturalmente maestros y guías, porque el hombre por naturaleza tiene que formarse, es evolutivo, no puede adquirir la verdad de una vez para siempre y de una manera solamente personal. Es necesario que haya maestros
en las ciencias y también maestros espirituales. Más aún, el presbítero como tal está llamado a ser un maestro espiritual y un padre espiritual. Esto es esencial, es lo principal. ¿Por qué? Porque esta paternidad espiritual del presbítero es la gracia misma. No es simplemente un ejercicio externo de generación de hijos. Es la gracia misma. Es la relación del padre y del hijo que se reproduce en la vida del presbítero respecto de los fieles, de los hijos espirituales, personales o de la comunidad misma. Porque el presbítero no solo genera la vida espiritual de cada fiel, sino de una comunidad. Entonces, ser padre espiritual es lo principal, en cierta manera, del ministerio sacerdotal. Porque es el fin de los sacramentos. Es la vida de la gracia, que es vida personal, es vida de relación personal. Y en esto hay que crecer siempre. Y además hay que formarse, hay que aprender. Es muy triste cuando los fieles buscan esta paternidad y no la encuentran, o la encuentran deformada. O cuando los sacerdotes no quieren ser padres espirituales. Todos debemos ser padres espirituales, desde el obispo hasta el último de los presbíteros. Bueno, muy bien. Bueno, yo aprovecho, doctor, que tengo el micrófono. Siguiendo esta misma línea referente al tema de la pobreza, no sé si Santo Tomás aborde en algunas de sus cuestiones o en alguna disertación el tema de la castidad, que también es uno de los temas de la formación, y preguntar si es que si se puede abordar ese tema de la castidad también en relación a lo que nos exponía con el tema del carácter que se imprime en el sacerdocio y el tema de la gracia. Sí, ciertamente Santo Tomás ve una conexión intrínseca entre la castidad o la virginidad y el sacramento del orden. Para él no es simplemente una mera disposición eclesiástica de derecho canónico, es algo intrínseco, como decíamos anteriormente, porque el sacerdote es un religioso por excelencia. No es que está el presbítero y los religiosos por otro lado. El sacerdote, por su propio ministerio, por el cual recibe la gracia santificante, recordemos que lo principal es la gracia, o sea, la santidad. Si el sacerdote perfecciona a los otros, no los perfecciona simplemente por el carácter. El carácter lo puede ejercitar también un sacerdote malo. Santo Tomás habla muchas veces de los sacerdotes malos, malus sacerdos. Lo principal del ministerio sacerdotal se ejercita por la gracia que se recibe en el sacramento y que es santidad. Que es santidad, que puede crecer o que se puede perder. Ahora, para esa santidad son fundamentales los consejos evangélicos. Los consejos, Santo Tomás dice, los consejos evangélicos son recomendaciones de Cristo como amigo, que indica los medios más eficaces para llegar al mismo fin. Más aún, dice Santo Tomás, es imposible la salvación de todos, no solo de los consagrados, sino de todos sin seguir los consejos evangélicos. También los laicos los tienen que seguir, de un modo o de otro, en un momento o en otro momento. Mucho más los sacerdotes que son ministros de la santidad de Dios, ministros de la Trinidad, como dijimos anteriormente. Entonces, la conexión entre el voto de castidad, como dice Santo Tomás, que tienen los presbíteros en Occidente, es intrínseca. No es algo exterior al ministerio sacerdotal. Como lo es también este espíritu de pobreza y de obediencia entendida adecuadamente.
Ministro de la Trinidad significa que suscita la vida trinitaria. En primer lugar, en la relación entre el mismo presbítero y los hijos espirituales. O sea, para ilustrarlo un poco gráficamente, el presbítero siempre es una especie de fundador, ¿no? Nosotros conocemos los fundadores de congregaciones, de órdenes religiosas, de monasterios. El presbítero, por naturaleza, por la exigencia de su ministerio, es uno que suscita vida. No solo en las personas individuales, sino en la comunidad. En distintas comunidades. No quiere decir que cada presbítero tenga que hacer una orden religiosa, ni nada por el estilo, pero tiene que suscitar vida. Vida comunitaria, que puede ser en la parroquia, puede ser en la diócesis, puede ser en una universidad o en un colegio, donde fuere. Pero tiene que suscitar vida y tiene que unir entre sí los fieles en la caridad. O sea, en la vida trinitaria. Más aún, los tiene que unir de manera tal que se refleje en la relación entre los fieles esa vida trinitaria. Y en primer lugar se tiene que reflejar en la relación entre el presbítero como padre y los fieles. Pero también el presbítero es hermano, porque representa a Cristo. Es como el hermano mayor respecto del Padre divino. Y por eso, cuando celebra la Eucaristía, por excelencia se refiere al Padre, toda la Eucaristía está referida al Padre. El presbítero obra en la persona de Cristo, más aún desde la persona de Cristo, como cabeza de los fieles, en relación al Padre. Y por otro lado, el presbítero es hombre espiritual. Y en este aspecto es más esencial todavía la santidad intrínseca del presbítero. Porque es evidente que no se puede ser hombre espiritual sin tener santidad. Y por tanto no se puede suscitar por simpatía, por connaturalidad la espiritualidad en los fieles, como lo hace el Espíritu Santo, que es el que primero nos toca y se una con nosotros, porque es el amor, sin tener esa espiritualidad. Entonces, el sacerdote es ministro de la Trinidad y tiene que ejercitar crecientemente este ministerio de esta manera trinitaria, como ministro de cada una de las personas divinas y de la relación recíproca entre las personas divinas. Es como que la tiene que vivir en sí de tal manera perfectamente que se suscite y se proyecte, se prolongue en los demás y en la comunidad. Porque, recordemos, hemos citado un texto de Sacrosanctum Concilium que dice que la liturgia principal se celebra en el cielo. Es una liturgia espiritual. Y lo que hacemos aquí en la Eucaristía y en todo lo demás que constituye la vida de la Iglesia, que tiene su centro en la Eucaristía, es una participación, un reflejo de aquello que sucede en el cielo. Por eso el presbítero tiene que ser principalmente contemplativo. Si no es contemplativo, no puede ejercitar su ministerio sacerdotal. No tiene que ser principalmente activo. Sobre todo porque la actividad, cuando se convierte en principal, decae inmediatamente en naturalismo, contrario a la contemplación y por tanto contrario a la finalidad principal del ministerio sacerdotal. O sea, el sacerdote se destruye a sí mismo y destruye la comunidad, si no es contemplativo. Sí. Bueno, a mí igual me surgió una pregunta, y en base a esto, hace un momento usted decía que la gracia perfecciona a la persona, al sacerdote, y en ese mismo hecho, la gracia pues, nos ayuda o ayuda al sacerdote a alcanzar el último fin, que es la felicidad misma. Y hace un momento
Bueno, terminó de decir que si el sacerdote no contempla, pues destruye la comunidad. En muchas ocasiones, y se ve más acá en México, en las comunidades donde las personas pues todavía minimizan la persona del sacerdote, ellos que están más cerca de Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo poder entender el pecado, el tema del pecado en la persona del sacerdote? Si el pecado puede deformar, desperfeccionar la gracia, o lo aleja más de la cercanía de Dios. Bueno, recordemos que el pecado en la historia de la vida del sacerdote comenzó al lado de Cristo con Judas, ¿no? Que era sacerdote y era apóstol. Entonces, eso que sucede en Judas sigue sucediendo porque la posibilidad del pecado es intrínseca a todos los hombres, incluso a todos los que tienen la gracia. Y en esto tampoco el sacerdote está exento. El problema es que el pecado del sacerdote es como una especie de pecado original, ¿no? Así como Adán falló, era el primer Cristo y afectó a toda la humanidad, un sacerdote que peca afecta a una comunidad de una manera muy profunda. Y en la situación de la Iglesia en nuestros días lo vemos de muchas maneras, ¿no? Por eso es muy urgente que se promueva la santidad de los sacerdotes, no solo por la promoción del bien mismo, sino para evitar el escándalo. Porque cuando no hay santidad es posible el pecado, y el pecado es profundamente destructivo. Destructivo de una comunidad religiosa, de una diócesis, de una parroquia, de un colegio o de los fieles en general. Más en nuestra época a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de internet, etcétera. Está todo conectado. Entonces, la figura del sacerdote adquiere también desde este punto de vista externo, en las circunstancias de nuestra época, una relevancia fundamental. Entonces es cuestión de vida o muerte en la Iglesia que el sacerdote sea santo. Siempre lo fue, pero hoy las repercusiones son más inmediatas y más amplias en la vida de la Iglesia. Por eso, efectivamente, el sacerdote tiene que vivir la santidad y transmitirla. Doctor, muy buenas tardes. Agradecemos sus conocimientos. Y a mí me surgió una duda sobre este punto de la gracia. En su vivencia como sacerdote, ¿cómo usted ha incrementado esta gracia, ya sea en su vida cotidiana y en su mismo ministerio? Bueno, el sacerdote incrementa su gracia, sea con la oración personal, sea con el estudio, sea también con el mismo ministerio, porque la caridad pastoral, de la cual habla el concilio, es una forma de caridad, y la caridad es gracia santificante, es un aspecto de la gracia santificante. Entonces, cuando se ejercita la caridad pastoral, que no es lo mismo que el activismo, ni que la organización externa, ni que la mera enseñanza, etcétera, el sacerdote se vuelve más contemplativo. Recordemos que Santo Tomás, en la segunda parte de la Suma, dice que el afecto es parte de la vida contemplativa. Entonces, en la mentalidad natural filosófica de la antigüedad, la vida activa estaba separada de la contemplativa porque era como una preparación que llevaba a una plenitud que no todos alcanzaban. En el Evangelio, la contemplación es dada a todos. Entonces, según el Evangelio, no hay ninguna forma de vida que sea ajena a la contemplación, y tanto menos el ministerio sacerdotal, que es la actividad por excelencia. O sea, que el ministerio mismo del sacerdote permite la contemplación, porque es aquel que está más cerca del fin, y el fin es la gracia divina, es la contemplación de Dios. Entonces, cuando está bien ejercitado el ministerio sacerdotal, por sí mismo
ayuda a la contemplación y al crecimiento en la gracia. Sí. Ahora, usted tiene textos sobre la dirección espiritual, usted le da muchísimo peso a este medio en la vida del seminarista y del sacerdote para poder crecer en la vida espiritual, y yo le escucho a usted ya muchas veces cómo se ha de alguna manera licuado este concepto de la dirección espiritual, como si hoy cualquiera pudiera ser padre espiritual dando dirección espiritual, y usted une mucho la verdadera y estrictamente hablando dirección espiritual a la paternidad del sacerdote. Quizás sería bueno si nos dice un poco algo sobre este tema, porque pues sabemos que gracias a Dios en este seminario tiene un gran equipo de formadores, porque tienen también un gran obispo que cuida mucho su seminario y la formación de cada uno de los seminaristas. Tienen un buen equipo de directores espirituales, de padres espirituales. ¿Podría usted comentar un poco este tema de la importancia para la santidad y el crecer en la gracia y en la santidad de la dirección espiritual, y la relación entre la dirección espiritual y el sacerdote, el que engendra? Sí, el sacerdote, por su mismo ministerio, es un padre espiritual. Lo dijimos respecto del carácter, o sea, porque representa al Padre y engendra a los hijos espirituales, ¿no? Ahora, hay que tener presente que en esto hay una evolución en la capacidad de cada sacerdote, o sea, es claro, esta capacidad de suscitar hijos espirituales depende de la perfección del sacerdote, secundariamente depende de la disposición de los sujetos, de las circunstancias particulares. Depende muy especialmente de la formación de cada sacerdote. San Juan de la Cruz, Santa Teresa son muy explícitos sobre esto. O sea, el padre espiritual tiene que tener experiencia espiritual, o sea, santidad experimental en la vida de gracia, pero también tiene que tener conocimiento, tiene que tener letras, ¿no? Porque de otra manera vivir las necesidades efectivas de cada sujeto, ¿eh? Ahora, la paternidad espiritual se puede participar. De hecho, así como en los otros sacramentos se participa de la Eucaristía, así también se participa del servicio a la Eucaristía. Pensemos, por ejemplo, en el matrimonio. Un padre de familia, una madre de familia, en cierta manera participan de la paternidad espiritual, porque engendran espiritualmente los hijos, o al menos deberían engendrarlos, porque eso es lo principal del sacramento. No está dado solamente para generarlos materialmente, sino para generarlos y educarlos espiritualmente. Ahora, lo mismo debería hacer un psicólogo cristiano si tuviese los principios espirituales adecuados. Un psicólogo cristiano no es simplemente un científico que arregla una parte del hombre y se olvida del conjunto o de la parte principal. Debería ser un padre o una madre espiritual, de una manera participada. Y lo mismo un amigo o una persona que tiene un carisma en una comunidad. Ahora, el problema es cuando eso se independiza del ministerio sacerdotal. Entonces, el psicólogo pretende ser el guía último de la vida de las personas o de las comunidades, o la familia es independiente de la paternidad del sacerdote, o un laico funda una comunidad y se independiza del ministerio sacerdotal, que es algo muy común. Entonces ahí comienza, o una congregación religiosa, la superiora hace de madre espiritual ya por el hecho de ser superiora. Bueno, ahí comienzan problemas muy graves, porque hay un orden espiritual, así como hay un orden en la gracia, y por la misma razón hay un orden en la paternidad espiritual. Y el sacerdote tiene la gracia de esta manera, o sea, tiene una gracia ordenadora de las gracias, porque, como ya recordamos, la gracia es dada a un modo humano, es recibida a un modo humano, requiere también aspectos sensibles e incluso externos,
Para eso el sacerdote recibe el carácter en su inteligencia práctica, como dice Santo Tomás. Es un hombre intelectual que sabe ordenar, no como un manager de una empresa, sino uno que da un orden espiritual y pone cada cosa en su lugar, en el orden espiritual. Y por eso los que no son sacerdotes, empezando por los diáconos, deben reconocer la autoridad espiritual del sacerdote. Y lo mismo los otros, los padres de familia, los superiores de las comunidades religiosas, etc. No es lo mismo ser superiora que padre espiritual. Y lo mismo en las comunidades de laicos. ¿Cuántos movimientos de laicos hay hoy que finalmente producen desorden en la vida de los fieles? Y incluso desorden externo en la vida de la Iglesia. Y la razón es siempre esta, porque no reconocen el orden que no depende de lo que establece jurídicamente la Iglesia, es un orden profundo que viene de la revelación divina, de Cristo que instituyó este sacramento.